Sabores amargos a traición. Antonio Melguizo. Muy buenas, María. Encantado de estar contigo. Muy ilusionado de ser el primer tertuliano de tu proyecto, que estoy seguro que va a ser un éxito, que va a gustar mucho y que vas a conseguir transmitir eso que tantas veces te he comentado, ¿no? Las veces que hemos podido hablar, ese encanto tuyo, todo ese aura que desprende de persona mágica, de persona polifacética, me parece maravilloso. Gracias, Así que, gracias. sí. Así que vamos adelante y espero hacerlo bien, porque es mucha responsabilidad ser el primero, ¿eh? Nada, vamos a disfrutar. Estoy segurísima. Hablemos de Rodrigo, el protagonista de tu novela. ¿Qué grieta emocional te interesaba explorar al crearlo? ¿Y por qué una isla como escenario? El personaje de Rodrigo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que habla mucho de culpa y de dolor. Todo lo que está ocurriendo en esa isla, a priori, es consecuencia de algo que ha pasado anteriormente y es algo que él, en el momento en que se planta en la isla, no recuerda, no sabe lo que es, pero sí, fíjate que él cuando llega y aterriza allí se encuentra dolorido, físicamente dolorido. Ese dolor físico que siente en aquel primer momento seguramente sea consecuencia de un dolor mucho más profundo que venga arrastrando. Yo creo que a lo largo de la novela se va explorando mucho la culpabilidad, el dolor y otra serie de sentimientos que tampoco queremos desvelar todos y que son un poco la clave. El por qué una isla. El por qué una isla. Esto es un poco surgió realmente, no era el proyecto original, el encasillar al personaje en la isla, pero teníamos una historia que contar, que ya de por sí era suficiente, pero al ubicarla en un espacio como una isla desierta, un espacio tan íntimo, donde al final el personaje se encuentra solo, que es una de las dificultades, ¿no? de este libro, ¿no? El tratar y versar siempre sobre un único personaje, sobre sus pensamientos y siempre bajo su punto de vista. Entonces entendí yo que la isla podía ser el lugar idóneo donde este personaje explorara pues todas estas emociones y pudiéramos sacarle mayor partido. Acertaste de pleno, ¿no? Sabes que yo leí tu libro y a medida que iba avanzando las páginas, me quedé impresionada sobre todo por esto, el reto tan grande de tener solamente un personaje y la fuerza que tenía tu novela, ¿no? O sea que felicidades. Gracias. ¿Qué parte de la isla es más peligrosa? ¿Su geografía o el silencio? Yo creo que la isla mucho más peligrosa por lo que calla que por lo que muestra. La geografía de la isla al final no deja de ser un escenario, pero la isla a las pocas páginas deja de ser un escenario y se convierte en protagonista o mejor dicho en antagonista. Se convierte en personaje, ¿no? Muta de escenario a personaje. Entonces la isla no muestra desde el primer momento cuáles son sus intenciones, qué va a pasar ahí, qué espera de Rodrigo o cómo se va a manejar la situación. Entonces, contestando estrictamente a tu pregunta, yo creo que sin duda el silencio. ¿Y podrías profundizar más entre el silencio y la soledad? Son términos que van de la mano, ¿no? O sea, Normalmente. normalmente. Entonces, bueno, la isla, que entiende que trato Hacer spoiler. de no hacer spoiler, o sea, trato de desgranar lo justito para no decir mucho, ¿no? Pero bueno, al final es una isla a priori desierta.
¿no? Entonces, el personaje lo único que encuentra en esta isla es el más absoluto silencio, la nada más brutal que te puedas imaginar. Y todo eso sumido en un gran silencio. Prácticamente a lo largo de la novela se habla muy poco de estímulos externos, algunos pájaros, algún sonido del mar, pero no hay mucho más, ¿no? Entonces, el silencio, la soledad, yo creo que son claves y que vertebran el ambiente, ¿no? Lo que pretendemos conseguir que vaya sintiendo el lector cuando está sumergido en la lectura. Maravilloso. ¿Cómo influye el entorno hostil en la reconstrucción de identidad de Rodrigo? Los cambios que se van produciendo en la isla van de la mano, como bien sabes, de lo que va recordando Rodrigo. Para alguien que no haya leído el libro, sí se puede contar, y hasta aquí podemos llegar, por esto aparte hace un poquito de gancho. Rodrigo cuando llega a la isla tiene la mente completamente en blanco. O sea, es un lienzo en blanco, no recuerda nada. O sea, prácticamente no recuerda ni cómo se llama, ni siquiera cómo ha llegado hasta allí, no recuerda ningún detalle de su pasado. En ese momento se le presenta una isla paradisíaca, se le presenta un entorno eh, inigualable. Todo lo que encuentra es bueno, todo lo que encuentra es beneficioso, la isla le provee, la isla le facilita, a tal punto que el personaje ni siquiera se plantea salir de allí. ¿Qué sería lo que me trajo aquí? ¿Qué sería lo que ocurrió? Pero yo aquí estoy bien. O sea, ahora mismo estoy bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando Rodrigo va recordando? La isla parece que va reaccionando a esos recuerdos. Entonces, la isla se va transformando, la isla cada vez se va volviendo más hostil, la isla cada vez parece que perdona menos los recuerdos que va recuperando Rodrigo y le va haciendo esa estancia cada vez más difícil. Entonces, la evolución de los recuerdos de Rodrigo y la evolución de la propia isla van durante toda la obra de cogidos de la mano. Maravillosa explicación. O sea, he podido revivir esas escenas, ¿no? Estupendo. ¿Qué pesa en la novela? ¿Qué pesa más, ¿no? En la novela, ¿lo que Rodrigo recuerda o lo que teme por recordar? A ver qué puedes contar. Esa pregunta es buena. Porque según va recordando, entiendo yo, o sea, me pongo ahora en la piel del personaje, ¿no? Que al final es lo que hace un lector. Rodrigo va recordando. Lógicamente, el título de la novela es Sabores amargos a traición. No son sabores dulces, no son sabores dulces por hacer las cosas bien, no, o sea, sabores amargos y traición. Con lo cual, Fuerte. ya tenemos una pista de lo que nos vamos a esperar, ¿no? Y los recuerdos de Rodrigo por dónde van a ir yendo. Sí es verdad que durante el libro el propio Rodrigo se lo plantea alguna vez, o sea, todo esto que yo estoy recordando, todo esto que me está dando una imagen de quién era yo, hay un momento en el que el personaje no le queda otra que asumir ese pasado. Él está descubriéndose a sí mismo, está descubriendo un pasado bastante difícil de asimilar, ¿no? Para una persona que lo está recordando de primera. Y no le queda otra que no justificarlo, pero asimilarlo. Entonces, yo creo que el miedo que debe de sentir el personaje a seguir recordando es superior a las ganas o a la necesidad que pueda tener de recuperar todo ese recuerdo y de entender qué está ocurriendo ahí realmente. Entonces, eh, es una sensación bastante encontrada. ¿Has tenido alguna vez miedo o temor por tus recuerdos? Yo como persona,
Sí, seguro, seguro. ¿Quién no? ¿Quién no? Todos tenemos momentos de los que nos arrepentimos, que al final nuestro cerebro es muy inteligente y acaba enterrando y nos hace olvidar, pero todos hemos cometido acciones, todos tenemos un pasado, todos hemos hecho cosas que sin duda si pudiéramos volver atrás cambiaríamos, más cuando en consecuencia de esto hemos acabado dañando a terceras personas. Mm. muy bien. El término sabores amargos a traición, como tú bien has dicho antes, ¿a qué alude? ¿A recuerdos dolorosos o a dificultades por digerir? ¿Puedes exprimir un poquito más esto? Sí, porque los recuerdos son recuerdos. Lo que lo hace amargos son la capacidad de digerir estos recuerdos. Entonces, el título, que precisamente es una cosa, voy a aprovechar este momento en el que hablamos del título para contar algo que cuento cada vez que tengo ocasión. Encontrar un título para mi obra no fue fácil. O sea, yo había escrito el libro entero y no le había puesto título. Cuando yo lo envié a la editorial, yo hice una serie de propuestas para conseguir nombres con la persona que me estaba mentorizando durante la escritura y yo presenté la obra bajo otro título, Fíjate, que no es Sabores amargos a traición. Sin embargo, nuestra editora, y digo nuestra porque la es común, compartimos. la compartimos, en una llamada me dice, Antonio, ¿tú estás convencido del título que has presentado? ¿Es algo para ti inamovible? Yo le dije, mira, en absoluto, pero yo he escrito un libro y no he sabido ponerle título. O sea, por favor, si vosotros me podéis ayudar. Y fue la persona que se encarga de hacer las correcciones y demás, Ismael, quien me sugirió este título, ¿no? Con otra serie de propuestas y al final entre los dos acabamos llegando a este. Qué interesante. Sí, 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 o sea, y incluso te lo voy a soltar así a modo de chascarrillo, solo le he dicho en un sitio, que fue en un club de lectura, cuál era el título original. Ujú. El título original era La extracción. La, Extracción. ok, Tú, fíjate, tú si te has leído el libro, sabes de qué va sí, sí, sí. y se suele hablar durante buena parte Ujú. del libro de la extracción. No le gustó a la editora, me alegro de que no le gustara porque Sí, totalmente, de acuerdo, creo que acertaron de lleno. totalmente. Entonces, es un título que define muy bien la obra, lo que te va a encontrar y lo que son efectivamente esos recuerdos muy difíciles de digerir, de asimilar, y que al final el personaje hace muchas cosas, recuerda muchas cosas, no solo este personaje, porque a través de su ojo, a través de sus recuerdos, vemos cómo actúan otros personajes y esto es una opinión mía personal, no son más que reflejos de realidades que ocurren día a día en el mundo. Todo lo que se escribe en el libro, todo lo que se ve, todo lo que se recuerda, estará caricaturizado, estará llevado al drama, pero son realidades que nos estamos encontrando en el día a día. Entonces yo creo que habrá habido lectores que habrán reconocido o se habrán reconocido en ciertas facetas, en ciertos momentos, en ciertas acciones, bien de los personajes femeninos, bien de los personajes masculinos, y que le haya llegado a reflexionar y que le haya tocado la fibra y le haya dado ese regustito Estoy de acuerdo, de total. amargor. Mm, 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 mm. Y además lo que yo encuentro en este título es también muy original, no es común. Sí, es un título demasiado novelesco, ¿no? Muy, muy potente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Aunque sí es verdad que ha habido gente que después de haberlo leído, que, Sí, "Ay, yo es que me esperaba que la gente que ha cogido el libro a ciegas, ¿no? Dice, es que me esperaba otra cosa. Por el título, sí, 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 se quizás habían hecho me estaba esperando otra cosa. Sí, sí, sí. otra idea. Sí, Pero yo creo que eso es fantástico también, porque
eh, te sorprende hasta con eso. O sea, es para mí, bueno, yo ya te lo dije y lo digo aquí para que se enteren todos. Fue una sorpresa. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosita que también te comenté. Venga, Lucía Lucía. aparece en visiones recurrentes de una memoria fragmentada. ¿Es ella el ancla que lo mantiene unido a la realidad? ¿O es la tormenta que causó su naufragio emocional? Pues para el que quiera conocer la respuesta a esa pregunta, tendrá que leerse el libro, sin ninguna duda. Lucía es el centro, digamos, es el satélite en torno al cual gira el Todo. personaje Mm. y gira todo, gira la novela. Lucía, a la entrada del libro, principalmente en el primer cuarto del libro, se presenta como ancla, sin ninguna duda. El ancla y es el lugar seguro de Rodrigo en aquella isla y el que le hace sentirse bien. De hecho, en los primeros capítulos también se habla de que él casi casi deja que los días corran, deja que los días pasen, haciendo más, haciendo menos por sobrevivir, pero él está deseando que llegue la noche, porque es en la noche, es en los sueños, cuando se reencuentra con ella, cuando la puede acariciar, cuando la puede oler, cuando la puede tocar, y es ese momento seguro, ese momento apacible. Entonces, sin ninguna duda, funciona como ancla, al menos en la primera o cuarta parte del libro, y hasta qué punto es el desenlace de la situación, de la furia de la isla, pues entiendo que algo que tendría que descubrir un posible lector. A mí me gustaría profundizar en el personaje de Lucía. Como tú bien sabes que te dije, pues Lucía se presenta de una forma muy pasional, ¿no? Hay un porqué de estas introducciones, ¿no? Cuando hablan, o sea, cuando estos dos personajes fusionan de esa manera, hay un porqué. Como escritor, me refiero. Sí, 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 sin ninguna duda. La aparición de Lucía eh, tenía que ser estelar, o sea, no podía aparecer de forma eh, Suave. suave, sí, no, no podía ir dejándose ver. No, yo siempre he buscado en esta escritura, no sé si lo conseguí ciertamente o no, ir generando un crescendo continuo. Para ir generando ese crescendo continuo, tenía que partir de una situación de menor tensión. Pero sin embargo, con el personaje de Lucía no me ocurría. O sea, el personaje de Lucía tenía que mostrarse en todo su esplendor en las primeras escenas. Teníamos que conocerla tal como es. Porque para mí el personaje de Lucía, en el pensamiento del personaje de Rodrigo, estará de acuerdo conmigo, eh, es algo que a Rodrigo le ocurre algo que le ocurre pues, a cualquier persona, salvo excepciones maravillosas, que es que representa todo lo contrario de lo que tiene en su casa. Lucía representa todo lo contrario, que eso es pues, lo que a priori a él le genera ese impulso, esa ansia o esa obsesión por esta persona. Lucía es una persona fresca, es una persona alegre, es una persona muy pasional. Y es una persona muy inestable también, ¿no? Porque se acerca, se aleja, quiere, no quiere, siente culpas. Entonces, el personaje de Lucía es un personaje complejo y es un Y muy personaje importante, ¿eh? Muy muy importante importante también. y es un personaje que tenía que explotar y tenía que salir desde el minuto cero con fuerza. ¿Y qué te interesaba más? ¿Quién es Lucía o qué provocaba en Rodrigo? Sin duda que provocaba en Rodrigo. O sea, ¿quién es, qué es Lucía? Lucía al final, pues,
es un personaje maravilloso, un personaje al final que es quizá con el que más empatizan todos los lectores, más incluso que con Isabel. A priori se empatiza mucho con Isabel, pero según va avanzando en el libro vas viendo cositas que dices, sí, pero no, pobrecita, pero tiene lo suyo. Sin embargo, Lucía es un personaje maravilloso, ¿no? Lo que nos interesaba era mostrar lo que provoca Ujú. en el personaje, lo que provoca en Rodrigo, que al final es la clave prácticamente de todo, ¿no? Por Todo. lo menos de entrada es Sí. la clave de todo. ¿Qué provoca esa persona en el personaje para que lo obsesione de esta manera? Como ves, una y otra vez, como podrán escuchar todos, porque tú y yo lo sabemos, tú como autor, yo como lectora, tu novela esfuerza, la mires por donde la mires, ¿no? O sea, esfuerza por el personaje, único personaje, la isla, el poder que tiene de llevar toda la trama, y esfuerza por un personaje como Lucía que, bueno, que mueve montañas, ¿no? Con su poder, ¿no? Es una mujer de bandera, ¿no? Podemos decir. Bien, el deseo se manifiesta como una fuerza motriz, visión, impulso, emoción y muestra la faceta más humana y vulnerable de Rodrigo. Háblanos de todo esto. Hazme como un resumen de tu novela para quien nos esté oyendo y después lo comentamos. Vale. Me gustaría hablar, antes de nada, del deseo, porque creo que es un sentimiento eh, principal, ¿no? Del carácter de Rodrigo. Rodrigo, no el Rodrigo que conocemos en la isla, sino el Rodrigo que vamos conociendo a través de sus recuerdos, no nos cabe ninguna duda que se mueve impulsado por ese deseo, ¿no? Sus obsesiones, sus frustraciones, sus subidas, sus bajadas, todas giran en torno al deseo. Al deseo, al sentirse deseado, a todo ese cúmulo que gira siempre en torno al deseo. Entonces, bueno, eso yo creo que hace que la novela parta pues de unos, lo comentaba antes, ¿no? Quizás de unos sentimientos y de muy reconocibles por los lectores. Que luego los presenta de una forma áspera, sí. Que los presenta de una forma cruda, también. Es un poco el riesgo que yo he asumido, lo podíamos haber dulcificado. Te quería poner un ejemplo, estoy leyendo ahora mismo, que nunca la había leído, Lolita. Ujú. ¿Qué te cuento de Lolita? Estamos hablando de un señor de 40 y tantos años que está manteniendo relaciones con una niña de 14. Claro, el, el autor, toda la parte, digamos, difícil de digerir, la omite. Hace, la deja a, La a la imaginación del... imaginación Sí. del lector. Esa parte la omite. Sin ser tan desagradable, ¿no? Mi personaje, quizá como, como el señor Humbert, eh, la, yo sí que no he escatimado, que aparte fue una de las primeras cositas que a ti personalmente, como a otras personas le ha chocado, no he escatimado en mostrar la crudeza de esa realidad, no de esas acciones. Me parecía importante mostrar las escenas y los recuerdos tal y como aparecían en la memoria del personaje. Porque no nos tenemos que olvidar, y aquí ya hago el pequeño resumen de la novela, de que partimos de un personaje desmemoriado en un sitio que no reconoce, una isla desierta, un personaje que va recuperando recuerdos, una isla que va reaccionando a esos recuerdos, una mujer que parece que es el motivo de todo. Y claro, el personaje Rodrigo,
los recuerdos los adquiere a través de sus sueños. Y nosotros cuando leemos, cuando yo narraba la historia, el 100% de las vivencias, tanto las de la isla como las de los recuerdos, las conocemos a través de los ojos del personaje. Aquí no hay un narrador omnisciente, Externo. hay un narrador externo. Estamos siempre viendo la historia a través de los ojos del personaje. Entonces, yo no te puedo contar, Rodrigo hizo tal y dejar un velo, no. Te tengo que mostrar a Rodrigo y te tengo que hacer sentir lo que él está sintiendo al recordar eso. Porque claro, el Rodrigo del pasado, el Rodrigo, el que hizo, el que llevó a cabo esas acciones en su vida anterior, claro, todo eso que hacía lo tendría muy naturalizado y le parecería muy, muy normal y incluso bien, ¿no? El Rodrigo que lo está descubriendo se retuerce igual que te retuerces tú, igual que me retuerzo yo al escribirlo. Entonces, sabía que era un pequeño riesgo que iba a asumir, pero había que mostrar las situaciones tal y como las estaba viendo el personaje Poliroco. Que esto, dependiendo de qué tipo de lector, puede ser un aliciente, dependiendo para qué otro tipo de lector puede ser un freno a la hora de leer, ¿no? Creo que no introduje nada de gratuito, que todo tenía un porqué, no buscaba un morbo eh, voluntario ni deliberado, o sea, pero bueno, esa es un poquito la historia y cómo funciona el libro. ¿No? ¿Sí? Esto va por ti. Hoy hemos recorrido un territorio extraño y fascinante. Un hombre que despierta sin nombre. Una isla que no perdona. Una memoria hecha grietas. Una mujer que aparece como un eco. Y una verdad que duele más que el silencio. ¿No? Y recuerda, a veces lo más peligroso no es perderse, sino encontrarse.